Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Como ustedes saben, hoy ingresamos en el tercer módulo de la materia, que es el módulo de planificación estratégica situacional. Ya recorrimos los primeros dos, que tuvieron que ver con estado de políticas públicas y con organizaciones, y sabemos que en los prácticos van adentrándose un poco en lo que es la propuesta teórico-metodológica de la cátedra, que tiene que ver con la gestión estratégica planificada. Seguramente han hecho algunas referencias ya. Todo lo que vamos trabajando en los distintos módulos, de alguna manera se propone luego operacionalizarse a través de lo que es nuestra propuesta, que es la de GEP, Gestión Estratégica Planificada. Así que hoy vamos a empezar a trabajar con lo que es introducción a la planificación estratégica situacional, que por ahí es un módulo más largo, que tiene algunas especificidades, es un módulo bien metodológico, que bueno, por ahí les va a llevar más trabajo también en los prácticos, pero que de alguna manera nos proponemos que las vaya y los vaya incentivando, porque creemos que es una propuesta fundamental de todas las que trabajamos en la cátedra. Creemos que es una herramienta que va a ser muy potente para la intervención profesional de ustedes. Así que si les parece, arrancamos. Voy a intentar compartir pantalla. A ver. ¿Estamos? Ahí se ve. Sí, Anita, ahí se ve perfecto. Vamos a ver si lo puedo poner en presentación. Bueno. Arrancamos por lo que es, bueno, ustedes saben que nuestra propuesta pedagógica y lo que es el cronograma de la materia también es de alguna manera como la hoja de ruta que ustedes tienen para poder comprender la propuesta de la cátedra, la propuesta teórica y metodológica de la cátedra. Nosotros en el recorrido de todos los teóricos y los prácticos, nosotras lo que vamos haciendo es intentando justificar de alguna manera todo lo que ponemos, lo que plasmamos en la propuesta pedagógica que anualmente construimos, que tiene algunas cuestiones que son constantes y otras que se van modificando en función de la situación, ¿no? Entre los objetivos generales y específicos del programa, ustedes saben que uno es contribuir a la formación de futuras y futuros trabajadores sociales desde una perspectiva teórico-metodológica que apuesta a un profesional, una profesional capaz de desempeñarse en diferentes posiciones de inserción profesional en los niveles de diseño e implementación de las políticas públicas, algo que ya venimos trabajando con María, cuando trabajamos el proceso de producción de políticas y el rol del trabajo social en ese proceso. Y ahí hay algunos objetivos específicos que me interesa remarcar porque tienen que ver con el módulo, que es que, bueno, uno, que el estudiante ejercite el pensamiento estratégico como elemento central de la intervención profesional, que él o la estudiante identifique y analice críticamente las complejidades propias de los procesos de gestión en organizaciones públicas. Esto lo vamos a abordar, y en los distintos niveles gubernamentales, esto lo vamos a abordar, lo venimos abordando ya, pero lo vamos a abordar desde ahora y con mayor profundidad en el módulo de gestión. Que el estudiante y la estudiante conozca y se encuentre en condiciones de utilizar en su futura práctica profesional los conceptos y herramientas propuestos por la planificación estratégica situacional. Esto es bien relativo a este módulo, y luego lo mismo en función de la gestión estratégica planificada como propuesta síntesis de todo lo que se viene trabajando. Entonces hay dos cuestiones que a nosotros nos interesa trabajar, que es el pensamiento estratégico y todo lo que tiene que ver con los conceptos y las herramientas que la planificación estratégica situacional aporta para nuestra intervención profesional. Nosotras estamos convencidas que son parte de los saberes necesarios para desarrollarse en el ámbito de nuestra profesión. Para intervenir, pensamos que tanto la gestión como la planificación son dimensiones constitutivas de nuestra intervención, y que realmente nos aporta saberes y herramientas para desempeñarnos profesionalmente con mayor capacidad, con mayor eficiencia, con mayor eficacia, sin tenerle miedo a esas palabras,
pero que de alguna manera realzan todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de intervención. Así que por ahí vamos a ir avanzando, y ojalá que todo lo que tiene que ver con planificación ustedes puedan utilizarlo, utilicen todo o parte de lo que vayamos trabajando, pero que les sirva para pensar sus procesos de intervención, que ya están muy cercanos y que en algunos casos ya comenzaron. La primera cosa que nos gustaría trabajar con ustedes es a que, digo, están en 5º año, han escuchado y han trabajado con planificación muchas veces, pero nos gustaría que ustedes nos empiecen a contar por el chat, con micrófonos, como les guste, a qué les remite la idea de planificación. Y que las escuchamos, los escuchamos, y yo voy anotando también. A ver quién se anima a empezar. Bien, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Hola, Micaela. Hola. Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? Bien. Creo que quizás la planificación remite como al momento previo de implementar las políticas públicas en un determinado territorio, entendiendo eso como el debate también como el interior del equipo de la institución que va a implementar esas políticas públicas, teniendo en cuenta las particularidades de la población destinataria de las mismas. Porque me parece que a eso remitiría. Yo sin ir... perdón. No, dale. Cuando pienso en planificación, se me vienen a la cabeza las preguntas cómo, de qué manera, cuándo, en dónde. Responder a esas preguntas para delimitar una intervención. Bien. Aparece la idea de momentos, de Micaela, en un territorio específico, con determinadas particularidades, el cómo, el cuándo, el dónde, que remite bien a la cuestión metodológica que trae Rodrigo. ¿Qué más? Hola, buenas tardes. Hola. Ahí sumando lo que dicen los compas, digamos, como esto de ubicarnos en tiempo y espacio, y quizás pensando, digamos, como más analíticamente, a mí lo que se me viene es la idea de estrategia política en torno a una intervención. Muy bien, estrategia política. Intervenciones en el chat. Florencia dice, yo lo pensé como Mica, pero no solo desde la implementación de políticas públicas, sino también en lo relacionado a proyectos de investigación, de extensión, etcétera, por ejemplo. Después Micaela nos trae, puede ser elaborar una acción y o plan, cálculo sistemático antes de la acción o intervención, nos dice María. Sí, también pensando un poco a todo lo que dicen los compañeros, pensar con quiénes planificamos, porque también hay otros actores, entonces también pensar un poco desde nuestra planificación, desde lo que pensamos plasmar, qué viabilidad tenemos para hacerlo, porque cuando hay demasiados actores también hay muchos intereses en juego, entonces eso también nos va a remitir a trabajar un poco más y a ser más analíticos o tener otro sustento teórico que nos habilite a pelear la posición nuestra, ¿no? Perfecto. Ahí en el chat, sí. Bien, la planificación siempre relacionado a objetivos claros sobre la política pública, dice Carolina. Después Emilia plantea la planificación en función de los recursos humanos y materiales para la implementación. Perfecto. Me olvidé de ponerme el cronómetro para mirar, ahora voy a poner. Bueno, digo, de las cuestiones que fueron saliendo, hay muchas que vamos a ir recorriendo a través del módulo. Fíjense que ustedes mismos y ustedes mismas fueron de alguna manera construyendo una definición que se fue complejizando cada vez más, ¿no? Primero hablaban de momento previo, después hablaban, bueno, puede ser en distintos momentos, hablaban del momento de la implementación, pero también en el momento de diseño, hablaron de un cálculo sistemático, pensaron con quiénes, resaltaron que hay otros, hablaron de la necesidad de construir la viabilidad,
que hay intereses en juego, o sea que hay actores y actoras o actrices también que son parte de esa situación. Así que muchos de estos conceptos que ustedes fueron trayendo, que con algunos podríamos discutir más que con otros, y es lo que bueno, va a proponer Matus, son los que vamos a ir atravesando a lo largo de este módulo, y centrando y poniendo el foco más en algunos que en otros. Entonces yo, digo, cuando estaba buscando, sí. Perdón, Anita, una intervención más de Viviana que dice: planificaciones para la organización del trabajo, es necesaria antes de realizar las actividades propuestas, ver los objetivos y resultados que esperamos, nos ayudará para tener en cuenta qué necesitamos, organizar los tiempos, el espacio. Bien. Podríamos centrarnos más, pero después a lo largo de las clases lo vamos a hacer, en, bueno, ¿cómo les fue con estas concepciones de planificación que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué les fue pasando? Y en qué momentos de la carrera ustedes sintieron que estaban planificando, que estaban utilizando esta herramienta de la planificación, y cómo les fue con eso. Ahora, cuando buscaba algunas imágenes para poner, y pensando sobre todo en la intervención profesional y en lo que nosotros traemos de nuestra profesión, bueno, encontré esto y me dio gracia porque hay alguna idea que remite a que la planificación es un trabajo, que es un trabajo extra, ¿no? Y que tal vez no es para todos, que tal vez no es para todos los momentos, sino que, o como traían algunas compañeras, es algo previo, o es para quienes tienen tiempo de hacerlo. No hay siempre tiempo, y en profesiones como las nuestras es aún más difícil tratar de pensar en organizar como, los procesos de intervención para poder hacerlos de manera planificada. O está vedado para, digamos, para todas las profesiones, entonces está pensado más para una lógica de expertos o expertas en planificación, o está asociado a los proyectos, a los programas que se nos pide desde algunos organismos, entonces solo son algunas y algunas quienes planifican. No se puede hacer en la urgencia cotidiana, digo, una profesión como la nuestra, que trabaja permanentemente en la trinchera y que trabaja permanentemente con urgencias, pareciera que no se puede dar el lujo de planificar. Entonces, cuando encontré este meme me hacía gracia, y pensaba que era un buen disparador para pensar realmente si en una profesión como la nuestra es posible planificar, cómo sería esa planificación, ¿no? Y para empezar a invitarlas a adentrarnos un poco en el universo matusiano de la planificación estratégica situacional, porque nosotros no les proponemos trabajar cualquier tipo de planificación, sino una planificación, como decimos nosotros, con nombre y apellido, ¿no? Que es la planificación estratégica situacional, que la proponemos trabajar desde un autor específico, que es Carlos Matus. Seguramente a lo largo de la carrera, digo, los escucho, si por ahí ahora pueden decir algunas cuestiones en relación a si han podido planificar en las prácticas de formación, y cómo, digamos, cómo se fueron desarrollando esas experiencias en las prácticas, o si alguna está trabajando, digo, por ejemplo, en salud, o en educación, o en algún otro ámbito en este momento, si están desarrollando un proceso que ustedes creen que es planificado, y cómo les va yendo con eso, ¿no? Me gustaría ver, pero no veo, a ver si me pongo así, aunque sea para ver algunos. Ahí está. Ahí Ana nos Sí. dice: cuando más pensé en planificación fue a partir de las prácticas preprofesionales, ya que si no se planificaba no podíamos llevar adelante un proceso de intervención. Perdía sentido los encuentros, estaban desorientados sin planificar. Bien. ¿Alguien más? ¿Y cómo sentían que les iba con esa planificación? ¿Quién, Ana era que hablaba? Sí, Ana. Ana. ¿Cómo les fue con esa planificación que llevaron adelante desde los talleres, me imagino, para poder desarrollar esas estrategias en las distintas organizaciones?
en los distintos territorios. Están pensando. Ana o cualquier otra, ¿no? Que nos quiera contar. Yo pensaba que, por ejemplo, cuando hicimos prácticas en escuelas, las personas que nos ha tocado en escuelas, era un paso como muy necesario también para, bueno, porque teníamos que llevar como la planificación a la institución para que sepan qué era lo que íbamos a hacer, y me parece que era como más por una cuestión de transparencia, ¿no? Como de que en la institución se sepa también qué era lo que íbamos a hacer y que ahí queden marcados cuáles eran los objetivos y todo las tareas que íbamos a llevar adelante para cumplir esos objetivos. Bien. De alguna manera les permitía a ellos y a ellas conocer cuáles eran también sus intenciones y la manera de llevarla adelante, ¿no? Claro. Ahí María plantea, yo cada vez que planifico, ay, se me corrió. Yo cada vez que planifico mi año en la carrera con respecto a cursadas y finales, me sale diferente a lo que pensé cuando escribí la planificación en papel. De eso vamos a hablar. Eso tenemos mucho. De la planificación que queda en los libros, que es la más asociada a la planificación tradicional, y también de lo que tiene que ver con los tiempos en la planificación, ¿no? Que bueno, ya vamos a adentrarnos en eso, pero que Matus le llama la tasa psicológica desde el cuento del tiempo, que de alguna manera nosotros y nosotras, cuando vemos con distancia los problemas, los vemos de mucha menor magnitud de la que realmente puede llegar a tener, ¿no? Y cuando se va acercando el tiempo, bueno, que a quién no le pasó que dijo, estudio el fin de semana, total, tengo todo el fin de semana para estudiar, y llega el fin de semana y pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Desde que se corte la luz y no puedas usar la computadora, no tengas los apuntes, no sé qué te pasó, qué. Digo, bueno, ¿y qué pasó con esa planificación que está tan linda escrita en los papeles, ¿no? Bueno, imagínense en procesos de intervención, es mucho más complejo y tiene un alcance mucho mayor que bueno, ahí, bueno, ahora cuando empecemos a hablar más de Matus, él lo dice, pero él dice, bueno, cuando un médico hace algo mal, se le otorga una seriedad que tal vez no se le otorga la misma cuando uno está planificando, y la planificación no tiene, digamos, no considera los escenarios posibles, ¿no? Entonces dice, eso es tan tremendo porque lleva a decisiones que son equivocadas, y entonces, bueno, eso también genera consecuencias que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Ahí ya nos vamos a meter un poco más. Sí. Yo pensaba también en esto de la institución de la escuela, digo que también habíamos hecho prácticas, que también esa planificación, hemos planificado talleres y demás, que al momento de llegar a la institución pasaban cosas que no se podían llevar a cabo, situaciones que nos superaban totalmente, entonces estaba buenísimo planificar, pero también la dinámica de las instituciones y la cotidianidad hace que quizás no haya que cambiar en el momento o no se puedan llevar a cabo. Claro. Ahí tal vez la pregunta central es qué características tiene esa planificación, que es lo que nosotros ponemos en discusión ahora, y que es por eso que Matus trae la discusión también a partir de sus propios errores, ¿no? Hace un montón de ruido esta silla, pero bueno, no importa. Alguien más decía algo en el chat, ¿no? Sí, hay varias intervenciones más, así que continúo. Ana Morales dice, siguiendo a Ana, que había planteado, lo interesante es como muchas veces eso que planificamos, que eso que planificamos nos retaba permanentemente a replanificar, porque eso que pensábamos era una buena idea, la misma práctica nos decía que no lo era. Que no lo es, claro. Después Viviana, di cuenta de la planificación en un proyecto de extensión, si es un gran trabajo y sirve para dar cuenta de lo que necesitas y permite que no te falte ningún material al momento de llevar la actividad. Después María Belén plantea, creo también que es importante volver y revisar esa planificación que se hace en un primer momento, porque el contexto, las circunstancias pueden requerir modificaciones. Si bien es importante tener objetivos generales, por ahí ser flexibles en cuanto al reordenamiento de ser necesario. Después también creo que Noel... El chat está, yo veo solamente las cositas naranjas que me aparecen, así tengo el chat 10 está mensajes nuevos, hay así como... está buenísimo un porque montón de intervenciones.
ojalá vayamos, que todas estas intervenciones, me gustaría guardarlas para dejarlas como hoja de ruta también de las clases que siguen para poder seguir trabajándolas, ¿no? Sí. ¿Te parece que continúe? Sí, sí. Bien. Noelia plantea, pienso en una planificación flexible, traspolándolo a lo que es la investigación social. Después, que sea de corte flexible para poder reevaluar, como dicen. Bien. María Paula Hernández plantea, recuerdo en las prácticas de la Facu hacer una planificación con compañeros en un hogar de Tolosa, pero nunca fue estratégica, nunca fue pensada con una dinámica flexible, y así pensaba a muchos proyectos que daban truncos. Bien. Bueno. Noelia trae lo del diseño flexible de Maxwell. Después hay más, si querés, seguimos después. Bien, ahora vamos, capaz que las podemos recuperar. Bien. En una de las filminas que sigue, por ahí. Perfecto. Para que me voy a correr el cuadrito de... por ahí contarles por qué Carlos Matus, ¿no? Que es el autor principal de referencia para trabajar la planificación estratégica situacional. Carlos Matus fue un economista chileno que trabajó en el gobierno de Allende, fue el ministro de Economía de Allende, y también fue presidente del Banco Central, nació en 1930 y murió en 1998, y digamos, a partir de esa experiencia, él se formó en realidad desde una lógica de planificación tradicional, o lo que nosotros vamos a llamar a lo largo de las clases la planificación normativa. En plena época de la Alianza para el Desarrollo, se formó, digamos, tanto en la Universidad Chilena como en la de Harvard, o sea, con una lógica bastante tradicional y en una perspectiva también política particular, ¿no? Ustedes saben en todo lo que significó para la historia, sobre todo de Latinoamérica, la Alianza para el Desarrollo. Y a partir del gobierno de Allende, sin embargo, era, digamos, fue fundamentalmente también un estadista. Él creía como en la centralidad del Estado para conducir los procesos sociales. También era un crítico de las políticas neoliberales, y era un apasionado de pensar que si el Estado no planifica el mercado, ¿no? Entonces era un experto en técnicas y métodos de gobierno que dedicó, a partir de la manera, digamos, trágica en la que termina el gobierno de Allende, en revisar todas sus prácticas y todos sus métodos y también su teoría en función de aportar a procesos de gobiernos distintos, ¿no? Entonces, incluso luego él crea una escuela de gobierno para aportar técnicas y para aportar herramientas para el desarrollo de los gobiernos, ¿no? Entonces, ahí él trabaja en pensar el no divorcio de los procesos de gestión y de planificación, y que es una perspectiva, digamos, desde la que nosotras trabajamos en la materia, y lo piensa no solo en altas esferas, digamos, no en los sistemas de alta dirección solamente, sino que él lo piensa, de hecho, después tiene alguna bibliografía que él desarrolla de métodos de planificación para organizaciones sociales, para organizaciones populares, o sea que él lo piensa no solo a grandes escalas, sino también en cualquier escala para poder pensar procesos de planificación distintos, ¿no? Entonces, el primer punto de por qué lo tomamos es esto, su aporte para pensar los procesos de gestión en el Estado, que es como nuestro lugar de inserción principal, y también por que él plantea la intervención en la realidad, y toda su teoría también la desarrolla, todo su cuerpo teórico y metodológico lo desarrolla a partir de lo que es la intervención en la realidad a partir de problemas, ¿no? Y quiénes, si no, los y las trabajadoras sociales, para hablar de la intervención en problemas, ¿no? Con problemas. Si bien pareciera como que es algo que trabajamos cotidianamente, que bueno, no hay nada nuevo, quien no sabe que nosotros trabajamos en la realidad también con problemas en forma permanente,
él nos va a plantear una mirada diferente en relación a los problemas. Va a aportar primero todo lo que tiene que ver con la lógica de lo situacional, que vamos a ir desarrollando en las distintas clases, y también va a poner en tensión cómo se construyen esos problemas. ¿Quién construye esos problemas? ¿Cómo están implicados los diferentes actores y las diferentes actrices o actoras en esos problemas? ¿Cuáles son las explicaciones en relación a esos problemas? Y nos propone un método para procesar y abordarlos que es diferente. Entonces, eso es una de las cosas en las que nos vamos a adentrar a lo largo de los encuentros y que nos interesa resaltar en función de cómo plantea toda su perspectiva Carlos Matus. Pero hay algo importante que le tenemos que poner a Matus, que si ustedes lo pueden ver, no sé los de celulares, pero son los anteojos violetas. ¿Por qué los anteojos violetas? Porque Matus se desarrolló, digo, como economista, imagínense, en el ámbito de la economía, no había muchas mujeres, seguramente, y si había, seguramente las teorías que construían, las mujeres no eran tenidas en cuenta, y el título ya del capítulo que nosotros tenemos que leer, que tuvieron que leer, que es la planificación como un problema entre los hombres, es bastante sesgado. Entonces, digo, yo les proponemos que pensemos a Matus también desde una perspectiva de saber que no tiene en cuenta la perspectiva de género, que es necesaria, pero que nosotros, digamos, podemos ir ayornando todos sus escritos a partir de esa perspectiva, y bueno, si viviera tal vez podríamos exigirle un poco más, pero bueno, ahora ya no tenemos con qué. Nos parece importante rescatar sus teorías, pero también nos parece importante rescatar que podemos cambiar, cuando hablamos de hombres, no hablamos de hombres, ya no podemos permitirnos generalizar de esa manera, y hablamos de personas en todo caso, ¿no? Entonces ustedes van a ver que él habla del hombre de acción, habla de todo el tiempo, creo que no sé si en algún momento habla de una mujer, lo habla relacionándole a una madre o a una maestra o a lo que sea. Entonces, bueno, nada, los anteojos son necesarios para Matus también. No sé si había intervenciones. Porque lo veía. No, se reían y Noelia se reía y planteaba qué originales. Bueno, vieron que son los anteojos violetas para incorporar la perspectiva de género. Bueno, ahí hay algunas escenas digamos que intentábamos remitirlos a los procesos de intervención, y quería mostrar los primeros interrogantes que el autor se plantea para arrancar el capítulo, ¿no? Uno de los primeros es: ¿estamos caminando hacia donde queremos? ¿Tiene un objetivo ese proceso de intervención que nosotros estamos llevando adelante? Y ahí creo que muchas de las respuestas que ustedes iban dando a través del chat se pueden relacionar con estas preguntas que Matus se hace, porque como les contaba antes, él intenta romper con una perspectiva teórica más normativa, más determinista, intenta romper con lo que es la planificación tradicional. Entonces, bueno, empieza por preguntarse esas cosas, ¿no? ¿Sabemos qué queremos? ¿Estamos caminando hacia donde queremos? Para caminar hacia donde queremos es necesario saberlo, ¿no? Previamente. Nosotros tenemos un rumbo fijado, nos trazamos un objetivo, digamos, en nuestros procesos de intervención, que un poco se relaciona con todo esto que ustedes decían antes, ¿no? Bueno, cuando ustedes planificaban, ¿tenían claro hacia dónde querían llegar o tenían claro hacia dónde querían llegar con esa actividad en concreto? Digo, no sé, ve si alguna de las intervenciones que hay antes iban en este sentido, pero sí, me parece, sí. Sí, de hecho ahí un poco los comentarios que no leí, uno era, bueno, siguiendo la compañera que hablaba de los imprevistos, también en nuestro caso nos enseñó a ser flexibles y tenerlo del plan B, ¿no? En planificación ese plan B, tener más hijos para ir al campo, tener alternativas. Después Ana también, el ser flexible se impone si se tiene en cuenta a los actores, a lo que va dirigida la planificación, ¿no? En esto que se plantea.
¿Qué características asumía esa planificación, no? Porque digo, si nosotros no trazamos un objetivo en un horizonte de tiempo también, digo, estamos planificando sobre el presente solamente, ¿no? Entonces vos decís, planificar, bueno, ¿qué fue la planificación? Fue planificar esa actividad, digamos, pero la pensamos esa actividad en contexto, la pensamos en una lógica de tiempo, la pensamos en términos de cuánto vamos a poder estar en ese lugar. Digo, una vez hacíamos las cuentas con María en una de las cursadas y les pedíamos a ustedes que recuperaran cuántas horas en el año estaban en los centros de práctica, ¿no? Fue súper interesante eso, porque descontando micros, viajes de ida y vuelta, qué sé yo, salía que en el centro de práctica estaban 48 horas al año, 48 horas, o sea, 2 días. Entonces, ahí, digo, está bueno preguntarse si nuestras planificaciones están teniendo en cuenta el tiempo que vamos a estar, están teniendo en cuenta, bueno, con quiénes vamos a trabajar, está teniendo en cuenta, digamos, cómo están leyendo las otras personas, la situación en la que nosotros vamos a trabajar o vamos a abordar. Hay intervenciones, ¿no? Sí. Bueno, justo cuando hablabas de los objetivos, Emilia planteaba, me hacen pensar en los objetivos específicos y generales. Claro. Después, Ana pensaba en el trabajo social que muchas veces obliga a la inmediatez por la urgencia que normalmente se impone. Eso a veces corre el riesgo de perder de vista la importancia de no perder de vista el horizonte al que queremos llegar. Tal cual, tal cual. Poco se relaciona con lo de antes, ¿no? Bueno, ¿es posible en una vorágine cotidiana de urgencias permanentes planificar? Bueno, nosotros les vamos a proponer que ustedes piensen que sí. Matus principalmente les va a proponer eso, ¿no? Pero digo, nosotros recuperamos y estamos convencidas que es posible, pero no es cualquier tipo de planificación. Es un tipo de planificación o algunas herramientas que esta perspectiva nos aporta para poder hacerlo. Entonces ahí se hace una pregunta, Matus, que es como central también en su planteo, que es, ¿nos arrastran o conducimos, no? Nosotros, si no podemos responder a las primeras 3 preguntas, es muy difícil que podamos conducir procesos, ¿no? Probablemente vamos a ser arrastrados o arrastradas. Entonces, digo, por los acontecimientos cotidianos, por las vorágines, por las urgencias, o por quienes realmente están conduciendo los procesos, ¿no? Porque, bueno, si no conducimos nosotros, conducen otras. Digo, y en nuestros procesos de intervención es vital preguntarse eso, porque si nosotros no estamos haciendo algo para pensar, digamos, cuál es nuestro objetivo de intervención, hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr con nuestra intervención, ustedes den por seguro que no lo pensamos nosotros, pero hay otros que tienen otros planes, que van a estar digamos, que van a estar en contraposición o no a los nuestros. Digo, pero todos los actores, las actrices, las actoras, de alguna manera están planificando. Y tienen sus propios intereses, y tienen sus propios objetivos de llegada. Entonces, esta es una de las preguntas fundamentales que se hace Matus, y que él va a plantear esto, ¿no? Que si nosotros no conducimos, si nosotros no somos conscientes de la necesidad de planificar, somos arrastrados por los hechos. Ayer hablaba con Mercedes y hay un sketch de Capusotto muy bueno, que es de un cantante que está todo el tiempo intentando terminar, no me acuerdo el nombre, si alguno lo se acuerda lo dice, pero de un cantante que todo el tiempo está queriendo terminar la canción y se pone a cantar en el medio de la vía, y antes de que termine la canción, por supuesto, el tren lo arrastra, ¿no es cierto? Y así en distintos lugares. Y me hacía mucha gracia porque me hacía acordar a esto de no ser arrastrado por los hechos, ¿no? Si nosotros no conducimos los procesos, va a decir Matus, de alguna manera somos arrastrados por los acontecimientos cotidianos, ¿no? Ana, ahí sí. Joaquín plantea que aún respondiendo las 3 primeras preguntas te pueden llegar a arrastrar igual. Seguramente, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso Matus va a plantear digamos, un tipo específico de planificación. Entonces, él
me gustó esta frase para traer porque de alguna manera es una primera síntesis porque, bueno, es como mucho más complejo el planteo de él y lo vamos a ir desagregando a lo largo de los encuentros, ¿no? Pero él dice, si el hombre, las personas, ¿no? Un gobierno o una institución renuncian a conducir, renuncian a la principal libertad humana, que es intentar decidir por nosotros, nosotres, nosotras, y para nosotros, a dónde queremos llegar y cómo luchar para alcanzar esos objetivos. La planificación, y esta también es una idea que me gusta mucho de Matus, es así una herramienta de las luchas permanentes que tiene el hombre desde los albores de la humanidad por conquistar grados crecientes de libertad. O sea, Matus plantea la planificación como una herramienta para la libertad, la herramienta que nos permite evaluar distintas alternativas en el futuro y poder pensar hacia dónde nosotros y nosotras queremos ir. Intentar de alguna manera someter el curso de los acontecimientos a nuestra voluntad, ¿no? Con un rumbo fijado, claro. Por supuesto que no lo vamos a lograr del todo, pero por lo menos, digo, tenemos en las cosas sobre las que podamos tener control, intentar que ese curso de los acontecimientos no nos arrastre, sino que podamos tener algún nivel de conducción en función de eso, ¿no? Entonces, él dice, si planificar es sinónimo de conducir conscientemente, no podemos renunciar a conducir, porque si no somos conducidos o conducidas. Entonces, él se plantea con mucha fortaleza esa idea, porque piensa que de alguna manera nosotros planificando estamos creando futuro, ¿no? Él trae un ejemplo de si a un nene le preguntás qué quiere, o a una nena qué quiere ser cuando sea grande, y le planteás, digo, hay posibilidad de plantear distintos escenarios posibles, es una cosa, pero digo, distinto es pensar, bueno, que sea lo mismo que mamá, que sea lo mismo que papá, que sea lo que Dios quiera, dice él, ¿no? Entonces ese ejemplo que parece bastante tonto, pero digo, si uno lo piensa en una intervención, digo, si lo pensamos desde el trabajo social, si lo pensamos desde que entramos en una organización, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Las cosas como se vienen dando hasta ahora? ¿Queremos seguir reiterando procesos o queremos generar otras posibilidades? Como diría Testa, queremos desencadenar procesos. La planificación, dice Testa, sirve para desencadenar, entre otras cosas, para desencadenar procesos. Bueno, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos tener la posibilidad de desencadenar procesos? ¿Queremos repetir o dejar todo como está, como cayó, quedó? Bueno, ese es como el desafío que se nos plantea con la planificación, ¿no? Entonces él dice, bueno, planificar es toda actividad humana que se hace para alcanzar un objetivo. Por eso él plantea también distintos niveles. Ustedes vieron que habla de un gobierno, o habla de una persona, o habla de una institución. Entonces nosotros podemos pensarlo en cualquier ámbito de intervención. Y además él dice que esto, ¿no? Que bueno, que la planificación se desarrolla en un escenario que presenta resistencias, porque nosotros no planificamos solos, no planificamos solas. Entonces también, digo, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque todos de alguna manera estamos produciendo los hechos, lo que pasa que tal vez no somos conscientes de los hechos que estamos produciendo. Digamos, los problemas que enfrentamos hoy, si los hubiéramos tratado de prever, digamos, seguramente podríamos encararlos de manera diferente. Entonces eso, en los procesos de intervención nuestra, esa mirada en los procesos nuestros de intervención es como vital, ¿no? Para poder tener en cuenta hacia dónde queremos ir y cómo queremos abordar los problemas que se nos presentan. No sé si había algo. Sí, dos intervenciones más que un poco respondiendo, me parece, a lo que planteaba Joaquín. Ana pensaba ahí, digo, ahí estaría lo estratégico, la planificación estratégica, y después otra intervención, pero de Ana Morales, plantea, importante para minimizar el riesgo de ser arrastrados, tener presentes los probables obstáculos que podemos encontrar en el curso de los acontecimientos. Tal cual. Bueno, ahora vamos a ir avanzando porque si no, no vamos a llegar, pero ahora vamos a ir trayendo algunas cosas en relación a esto que planteaban. Pero dice Matus, por ejemplo, bueno,
planificar es pensar con método, de manera sistemática. Explicar posibilidades y analizar ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro. Es una herramienta para pensar y crear el futuro. Pero bueno, digo, en situaciones de poder compartido, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. O sea, no estamos solos en eso, no estamos solas. Ahí lo que se ve por detrás de la frase es la fotocopia que yo tengo de Política, Planificación y Gobierno, que es uno de los libros de Matus, que heredé de María, que se ve, no sé si se ve, pues yo no veo. ¿Se ve? Sí, Anita, se ve ahí el libro. Bueno, este es Política, Planificación y Gobierno, que es uno de los libros de Matus. Por ahí, si quieren empezar con Matus, tal vez no empiecen por ese, pero empiecen por Planificar para Gobernar, el método PES, que es una entrevista que le hace Huerta a Carlos Matus, que es como bastante didáctica y digamos, de alguna manera nos hace mucho más aprensible lo que los planteos de Matus, ¿no? El de Huerta, si no me equivoco, está en la página de la Facu. Sí, en la página nuestra. En la parte... Bueno, y ahí empezamos, digo, bueno, cuando Matus rompe con todo lo que tiene que ver la perspectiva de la planificación normativa, de la planificación tradicional, empieza a desarrollar el por qué, ¿no? ¿Por qué es necesaria la planificación? Eso está en uno de los textos que ustedes tenían para leer. Necesita de alguna manera fundamentar y crear un cuerpo también teórico que sustente la propuesta que él hace de planificación, y él habla de la planificación como cálculo, ¿no? Ahí lo va a ir desarrollando. Y en los argumentos principalmente lo que él va haciendo es como la relación entre el tiempo y los distintos escenarios, ¿no? La cuestión del cálculo, digamos, a través del tiempo y en distintos escenarios posibles, ¿no? Entonces, él va a trabajar sobre la idea de cálculo, bueno, dice, nosotros todo el tiempo, nosotras hacemos un cálculo antes de actuar. Nosotros siempre pensamos en mayor o menor medida qué vamos a hacer. Reflexionamos antes de la acción. Pero cualquier tipo de reflexión es lo mismo. Cualquier tipo de reflexión es planificación. Bueno, él dice que no. Y para argumentar, digamos, qué tipo de planificación él propone y también por qué es necesario planificar, empieza a hablar de los argumentos, ¿no? Que estos son preguntas de parcial, siempre tengan en cuenta que no tienen que confundir argumentos con supuestos epistemológicos, que es lo que vamos a ver después. El primer argumento que él trabaja es que la planificación es una mediación entre el futuro y el presente, y ahí están algunas de las cosas de las que ustedes traían, ¿no? Dice, todo lo que hacemos hoy necesariamente va a impactar en el futuro. O sea, cualquier decisión que nosotros estamos tomando hoy impacta en nuestro futuro. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esas decisiones que tomamos y poder lograr que esas decisiones sean parte de nuestra planificación, ¿no? Sean en el marco de una planificación concreta. Él habla, en un momento tiene una frase que dice con los pies en el presente y los ojos en el futuro, ¿no? Porque, digo, bueno, y ahí podemos pensar en cualquiera de los ejemplos de hoy, digo, en situación de pandemia, digo, cómo ustedes pueden ver que las decisiones que tomamos en el presente, y piénsenlo, y si quieren traer un ejemplo lo traen, ¿a qué les remite? Digo, pero cualquiera de las decisiones que se toman en términos de política sanitaria, en términos de políticas económicas, en términos de todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, necesariamente impacta en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde eso se está pensando? ¿Hasta dónde no? Digo, pero lo que plantea él es que la planificación tiene que estar pensada en ese sentido, digamos, pensando cómo en el futuro van a impactar las decisiones que tomemos hoy. El segundo momento, que también tiene que ver con los recursos, segundo argumento, que también tiene que ver con los recursos de cálculo que plantea Matus, habla de prever cuando la predicción es imposible.
¿no? Ahí él, digamos, hace como una crítica en términos de lo que es la planificación normativa, que después también lo vamos a ver en los supuestos. Él dice, bueno, predecir es una parte, uno puede suponer qué va a pasar después, pero es una parte de todo el cálculo que uno hace en función de las situaciones. Entonces tiene que aparecer la posibilidad de prever, y prever te abre la posibilidad de distintos escenarios. Ahora, es imposible prever todos los escenarios posibles, ¿no? Porque además uno puede pensar la cantidad de escenarios que se pueden dar, pero no puede saber cómo específicamente se van a dar esos escenarios. ¿Por qué? Porque uno está en una realidad cambiante, en una realidad que es dinámica, con actores que también y actrices que juegan su juego y que tienen distintos intereses. Entonces, nuestras planificaciones tienen que tener en cuenta eso. Digo, si nosotros hacemos, digo, bueno, lo que contaban de la escuela, ¿no? Entonces, digo, bueno, nosotros planificamos esto y fuimos ahí y resulta que llovía y ese día no había ido nadie. O resulta que la maestra nos termina boicoteando la actividad. O resulta que pasó determinada cosa. Bueno, digo, ahí hay una falla también en términos de la previsión de distintos planes posibles. ¿Vieron lo que decimos? El plan A, el plan B, el plan C, el plan D, y bueno, y todos los planes que podamos estar previendo para que la cosa no se torne en una mirada normativa de que podemos pensar un único escenario posible y en función de ese actuamos, y si eso falla es porque algo de la naturaleza o de quién sabe qué, o la maestra o el puntero o el no sé qué, hizo fallar nuestros planes. No, ahí tiene que ver con algo que nosotros no estamos previendo cuando planificamos. Entonces es una de las cosas que, digamos, uno de los recursos de cálculo que plantea Matus, que es, bueno, prever cuando es imposible pensar en que uno puede predecir y que hay una única posibilidad de futuro posible, ¿no? El tercer argumento tiene que ver con reacción veloz y planificada ante las sorpresas, que a mí me gusta mucho este. ¿Por qué? Porque él habla de, digamos, cómo puede ser que nosotros tenemos que estar capacitados, capacitadas y acumular, digamos, esas capacidades en función de saber que cuando la previsión falla, que es lo más probable, digo, cuando entre esos escenarios que nosotros previmos aparece un acontecimiento inesperado, irrumpe las contingencias, ¿no? Irrumpe una situación que nosotros no esperábamos, ¿cómo hacemos nosotros para reaccionar veloz y planificadamente ante ese escenario que irrumpe? Pandemia, digo, yo lo puedo pensar desde mi lugar en la Secretaría Académica, cómo tuvimos que reaccionar veloz y también planificadamente ante la situación de la necesidad de abordar otro tipo de vínculo con estudiantes y con docentes, ¿no? Digo, y así ustedes podrían traer miles de ejemplos en función de cómo hay que, se puede reaccionar, digamos, ante los acontecimientos que irrumpen. Pero no siempre, no siempre estamos hablando de situaciones desventajosas, no siempre estamos hablando de situaciones desfavorables. También tenemos que tener la capacidad, o también tenemos que trabajar sobre la capacidad del sentido de la oportunidad. Hay veces que hay cuestiones que si no tenemos la capacidad de reaccionar y saber aprovechar, se nos pierden, ¿no? Un programa que llegó, la posibilidad de presentar un proyecto, la posibilidad de generar algún vínculo con otra organización para para una asistencia determinada. Digo, bueno, y que es ahora, y que si no es ahora, no es, y perdiste el tren y perdiste la oportunidad. Entonces, digo, me parece que también con eso tiene que ver, no solo tiene que ver con cómo reaccionar ante escenarios desfavorables, sino también cómo poder reaccionar y cómo, digamos, cómo poder enfrentar las cuestiones o afrontar las cuestiones que se nos presentan como oportunidades que si no las aprovechamos en el momento, se nos pasan. El otro argumento que está relacionado con el anterior, que es la mediación del pasado con el futuro, ¿no?
Yo les propongo que esto lo vayan pensando en ejemplos, seguramente a ustedes se les van atravesando miles de cosas por la cabeza, pero para que no sean como solo palabras vacías, que lo vayan pensando en sus ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? O que lo vayan pensando en función de lo que pasa ahora en la realidad. Habla de mediación entre el pasado y el futuro, ¿no? La mediación del pasado con el futuro. Y ahí él habla también de lo que tiene que ver con, está muy relacionado con el argumento anterior, y así lo desarrolla él, en función de cómo aprender también de los errores, ¿no? Y cómo saber que es necesario no repetir algunas cosas. Y lo pienso, y bueno, lo puedo pensar ahora, digo, en los escenarios que se nos plantearon como país ante la irrupción del COVID, y pensar, bueno, qué pasó en los distintos países y cómo encaramos nosotros la política sanitaria en función de los aprendizajes adquiridos por las experiencias que sucedieron en los países de la región o en el mundo en general, ¿no? Lo puedo pensar a grandes escalas y también lo puedo pensar en pequeñas escalas. Digo, cuando yo llego a una organización, cuando empiezo un proceso de intervención, digo, yo pienso en reconstruir, nosotras pensamos en reconstruir lo que ya pasó y tratar de no repetir cuestiones que ya se hayan dado de la misma manera. Digo, hago un acumulado de ese aprendizaje o avanzo sin pensar, digamos, cómo eso del pasado impacta en el futuro, ¿no? Y cómo puedo planificar en función de ello. ¿Hay alguna intervención, Beb? Sí, Ana, ahí Ana Morales plantea en este argumento del pasado con el futuro, ante la pandemia, poder proyectar a futuras pandemias o crisis sanitarias de otra índole. Sí, sí. Y nosotros digo, bueno, lo pienso también, lo pienso en términos de país, digo, cómo es necesario también el aprendizaje de los errores. Digo, me acordaba del año pasado cuando se hizo un operativo de seguridad en un barrio para cerrarlo y poder de alguna manera pensar en que no se expandan los casos que había ahí, o pienso en todo lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires. Digo, bueno, en pensar en qué cosas no repetir, que fueron, digamos, que fueron nocivas, y qué cosas no repetir, y cómo lograr también acumular aprendizaje, acumular capacidad en función de las cosas que sucedieron, ¿no? Si lo que decíamos la otra vez con María, cuando estábamos hablando de la evaluación, digo, yo desde la Secretaría Académica, si no hay un aprendizaje que acumulo, y si no se instala capacidad en función de todo lo que pasó ahora, digo, bueno, estaríamos muy mal en el futuro, ¿no? Entonces es necesario también la necesidad de sistematizar, y la necesidad de producir información, y la necesidad de poder, es vital, digamos, la práctica de poder instalar capacidad en función de las cosas que van pasando. No sé si ahí yo veo que titila, por eso pregunto si hay No, unas cuestiones técnicas. Ah, perfecto. Profe, Bueno. yo tengo una consulta antes de seguir. Sí. ¿Podría repetir la de prever cuando la predicción es imposible, que no entendí mucho? Sí. Digamos, ahí aparece digamos, los distintos escenarios posibles. O sea, vos podés tener alguna posibilidad de previsión de las cosas que van a suceder. En realidad, digo, bueno, a ver, él hace una crítica que la planificación normativa se maneja con la predicción más que nada, ¿no? Un único escenario. Bueno, los actores de esta organización se va a comportar de tal manera, ¿no? Eso es como más, tiene que ver con la predicción, pero eso es como muy fácil de desarmar, porque seguramente nada se va a desarrollar como uno piensa o una piensa que se va a desarrollar, porque no existe lo estático, digamos, en una realidad que es cambiante. Entonces él ahí empieza a pensar en la lógica de la previsión de distintos escenarios posibles, la previsión de que la situación se puede desarrollar de distintas maneras, digamos. En realidad, digo, puede haber, digamos, podés evaluar distintas posibilidades
pero no siempre vas a poder tener como el panorama completo, porque estamos trabajando con personas, las personas tienen como distintos intereses, distintos comportamientos, distinta manera de reaccionar ante determinados problemas, entonces él ahí empieza a trabajar con la lógica de esto, de que uno tiene que saber que hay distintas posibilidades. Claro, como crear, digamos, imaginarios, escenarios posibles. Escenarios posibles, tal cual. Como por las dudas. Sí, sí, y no tan por las dudas, porque él considera que no se puede concebir de otra manera porque uno no puede pensar en una única forma en que se resuelvan o que se desarrollen los acontecimientos, sino que tiene que poder pensar en que hay un montón de formas, un montón de maneras en que se desarrollen esos acontecimientos, y en todo caso lo que tenemos que poder saber es justamente planificar en función de esa incertidumbre que se te presenta. Obviamente que vos no vas a poder enumerar 25 escenarios posibles, pero tu planificación tiene que ser flexible como para saber que la dinámica de la realidad es cambiante y que vos planificás en esa incertidumbre también, ¿no? Un poco él lo que plantea es eso. Digamos, otro de los argumentos, el quinto de los argumentos, es la mediación entre el conocimiento y la acción. Entonces él ahí habla de la reflexión, digamos, y de la reflexión que se relaciona con la acción, ¿no? Entonces él dice, bueno, nosotros conocemos ¿para qué? Conocemos para la acción, conocemos para generar una intervención. El conocimiento por sí solo sirve solamente para, bueno, él habla de los procesos de investigación, o digo, es solamente para conocer una realidad, pero nosotros con ese conocimiento acumulamos para la acción. Y la planificación es lo que hace esa mediación entre todo ese análisis de las distintas variables que nosotros hacemos y la acción concreta, ¿no? Él después lo retoma en la idea de momentos que vamos a trabajar más adelante, pero él dice, bueno, que ese conocimiento que tiene que hacer un análisis de la realidad, tiene que hacer un análisis de las distintas variables, tiene que hacer un análisis de actores, tiene que hacer un análisis de cómo esos actores piensan en función de ese problema que estamos abordando, pero todo eso nosotros lo hacemos para la acción. Digamos, la idea es el abordaje de esos problemas, la idea es la intervención concreta, no conocemos porque sí ni para nosotros, sino conocemos para accionar, ¿no? Entonces ahí él da un ejemplo de la cuestión de los bomberos y de dónde localizar sus cuarteles y demás, pero yo lo pensaba en función de todo lo que es el proceso de vacunación, ¿no? Cómo es necesario tener en cuenta todos esos análisis, digo, hay análisis que tienen que ver con la mirada de epidemiólogos y epidemiólogas, hay análisis que tienen que ver con cuestiones económicas, que tienen que ver con la posibilidad de generar todo lo que tiene que ver con los procesos de no solo de producción, sino también de comprar las vacunas. Hay cuestiones que tienen que ver con análisis más políticos, de cómo desarrollar y cómo impactan esos procesos en la población en general. Hay cuestiones que tienen que ver con pensar, bueno, a quiénes es necesario vacunar y por qué, cómo eso puede impactar en el futuro. Digo, bueno, hay distintos análisis que se hacen en ese momento, en ese conocer, que son pensados para la acción concreta de la vacunación, y que la planificación, digamos, es esa mediación entre estos dos momentos, ¿no? Pero él resalta mucho la idea de que si uno conoce es para intervenir, conoce para la acción. Hola, profe, perdón. Sí. Esto de la mediación entre conocimiento y acción incluso se está llevando a cabo hoy en día, ahora en este momento, con respecto a las medidas del presidente, que antes de tomarlas llama a médicos, a distintos epidemiólogos para ver los pasos a seguir, ¿no? Sería así. Sí. Él
él habla de eso, digamos, concretamente, ¿no? Con la idea del cálculo como conocimiento y como diseño de una acción que está destinada justamente a cambiar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso, con el análisis que uno hace, no solo previamente, sino también durante, para poder accionar. Y el último de los argumentos tiene que ver con la coherencia global ante las acciones parciales de los actores. Entonces, él dice, bueno, en realidad esto parece como, digamos, si bien él lo plantea en principio con lo que les contaba antes, como digamos, el poder, digamos, real, tiene que haber, paren que me trabe, pero si bien lo plantea como una lógica más de altas esferas, de un Estado que en realidad se ocupe de que las acciones de las distintas fuerzas, digo, actores que pueden ser organizaciones, fuerzas sociales, ustedes piensen en ministerios, digamos, todos los que están implicados en un proceso de gobierno, tiene que haber una coherencia para que esos procesos de planificación de alguna manera tengan una conducción. Pero ustedes no lo piensen solo en términos de las altas esferas, sino también piénselo en una organización, por ejemplo, y en la necesidad de que haya una coherencia entre las acciones que van desarrollando los distintos actores, las distintas actoras que forman parte de una organización. Piénsenlo en un espacio barrial, digamos, piénsenlo en donde se sientan más cómodos y más cerca para pensarlo, digo, pero lo que él dice es que todos producimos hechos, todos producimos procesos de planificación y que es necesario de alguna manera una coherencia entre esas distintas acciones que los actores, las actoras van desarrollando. A ver, y ahí, digamos, bueno, hasta ahí cómo vamos. Porque ahora empezamos con otra cosa. ¿Hasta ahí cómo vamos? Va, con otra cosa no sigue relacionado, pero ¿se entiende? Bien, bien. ¿Lo sienten cercano? Digamos, ¿lo sienten que de alguna manera interpela las cosas que ustedes van trabajando? ¿Sí, no? Bueno, suponemos que sí. Sí. No apareció nada en el chat. Ahí está, perfecto, Anita. Ahí viste, dice perfecto, Anita. Muy bien hasta ahora, te dice Ana Morales también. Bueno, son todas mis compañeras de cátedra que me dicen muy bien, muy bien, muy bien. No, pero después Ana también. Sí. Sí, no, bueno. Igual vamos a seguir profundizando, Ana, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el capítulo 1, cuando habla sobre el hombre colectivo, del proyecto social y el hombre individual, ¿todo eso es importante o no es tan relevante para pensar en la propuesta que hace Matus? Es más que nada para saber si lo tengo en cuenta o no lo tengo en cuenta. Y es importante para entender cómo piensa él, porque él también lo piensa en términos sociales, ¿no? La planificación. Entonces, él ahí por eso habla de la planificación como un problema entre los hombres, entre las personas, porque piensa en esa interrelación, ese interjuego que se da entre los individuos, entre las personas, y en esas personas de alguna manera organizadas, y piensa en procesos de planificación que tengan en cuenta, la modificación o la posibilidad de impactar en la realidad social, ¿no? Entonces, bueno, hace ahí ese juego de distintos intereses y de lo que implica pensar la planificación en estas distintas posiciones. O sea, no vamos a preguntar nada en relación a eso, pero sirve para como comprender la propuesta general que hace él. De una, gracias. Bueno, igual vamos a seguir bien, Ana, profundizando todo eso. Sí, tal Bien, cual, eso iba a decir, que después se va a seguir profundizando, vamos a profundizar también en el encuentro sincrónico del miércoles que viene en los prácticos. Sí, a ver de horario, venimos bien. Nos queda poquito. Bueno, entonces vamos a dejar presentado esto, porque ya estamos en y cuarto, ¿no? Sí, 16 y 17. Bueno,
Entonces creo que vamos a dejar presentado, y lo retomamos en la clase que viene, porque ya llevamos 1 hora y algo, él habla de los supuestos de la epistemología de la planificación. Entonces ahí habla empieza como a desarrollar los conceptos principales sobre los que él trabaja y que va a poner en tensión en relación a lo que es, o lo que era, o lo que es, ¿no? La planificación normativa. Y él dice, bueno, nosotros seguimos muchas veces en nuestro cotidiano planificando normativamente. Y él lo hace como un juego de contraposición, pero en realidad él no niega que la planificación normativa exista y que incluso es como, digamos, es una parte de lo que es la planificación estratégica situacional. Entonces él va a poner en tensión la idea de sujeto, la idea de explicación, leyes, poder, incertidumbre, problema. Yo lo voy a dejar presentado nada más para retomar la clase que viene, que ahí él hace como una suerte de comparación entre lo que es para la planificación normativa, el sujeto, por ejemplo, dice, bueno, para la planificación normativa el sujeto es diferenciable del objeto, ¿no? Hay un sujeto que planifica, digamos, por fuera de la situación, ¿no? Se diferencia del objeto planificado. Para la planificación estratégica situacional, el sujeto no es distinto que el objeto. El sujeto está implicado en ese objeto de planificación e implica a otros también, ¿no es cierto? Entonces no hay una posibilidad de diferenciación. Y ahí empieza a desarrollar, bueno, la clase que viene lo vamos a desarrollar mejor, todo lo que tiene que ver con las posturas en relación a estos conceptos principales de una u otro tipo de planificación. Así que solo lo dejo presentado para que la clase que viene lo retomemos, porque nos va a llevar como un tiempito. Y cerramos, porque, digamos, lo traigo, pero lo vamos a retomar en la clase que viene. Entonces Matus dice, llamará planificación entonces al cálculo situacional sistemático que relaciona el presente con el futuro y el conocimiento con la acción. Y ahí es lo que yo les decía, bueno, Matus no habla de cualquier cálculo, no habla de cualquier reflexión, habla de un cálculo situacional y sistemático que relaciona el presente con el futuro, o sea, habla de diferentes tiempos, de diferentes horizontes temporales, y habla de un cálculo que además tiene en cuenta la situación. Él habla de un cálculo situacional sistemático que además dice, no lo dice acá, pero él lo dice, que precede y preside la acción. O sea, la planificación no es solo antes, preside la acción también. Entonces, el cálculo, digamos, con el que él va a trabajar es un cálculo que preside la acción, es sistemático, tiene en cuenta la situación y relaciona el presente con el futuro y el conocimiento con la acción. Esa sería como la síntesis que él va a hacer en relación a la idea que propone, que la vamos a seguir retomando. Repasando, digamos, y la clase que viene abriremos con esto, el encuentro que viene. Hoy los principales conceptos que vimos tuvieron que ver con la planificación estratégica situacional, los argumentos y los postulados epistemológicos. Y por último, les dejo una frase, que ahí charlábamos con Mercedes, cuando estaba preparando yo el teórico, pero que nos parecía que graficaba bien todo lo que estábamos hablando. Dice, bueno, lento pero viene, el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos al azar. Entonces, de alguna manera es recuperar un poco lo que dice Matus, ¿no? O sea, sin perder identidad, sin dejar de ser nosotros, sin dejar de lado, digamos, todo lo que tiene que ver con nuestros ideales, con nuestros horizontes posibles, con nuestras perspectivas políticas. Tenemos que ser capaces de construir, digamos, un futuro a la altura de todo eso, ¿no? Y teniendo en cuenta todo eso. Y que sea menos azaroso, ¿no? Menos ser arrastrado, menos ser conducidas, menos que las cosas vayan pasando como pasan y que nosotros no tengamos ninguna posibilidad de reacción ni de acción ante eso. Es un poco en ese sentido
que traíamos la frase y que la queríamos vincular con todo el planteo de Matus. Ahí estamos. No sé qué más decían ahí. Ahí te dice, qué lindo Ana Benavente dice, qué lindo meter a Benedetti con Matus, un poema a la planificación. Podríamos, Bueno, un poema. Podríamos meter a Los Redondos también con El futuro llegó hace rato, todo un palo ya llegó, también, ¿no? Bueno, que de alguna manera es como una alarma que se nos enciende y que nos invita a tener en cuenta que los acontecimientos suceden mucho más rápido de lo que nosotros pensamos y con mucha mayor vertiginosidad, y que sobre todo en profesiones como las nuestras es necesario tener en cuenta en los procesos de planificación porque nos permite realmente generar otras posibilidades, ¿no? Y aprovechar esa oportunidad histórica que tenemos de estar en esos espacios, que además son espacios públicos, que además trabajamos con personas, que además trabajamos con problemas, y que si no los encaramos con esa responsabilidad, bueno, nada, seguramente ni nosotros ni los otros van a estar conformes y contentos, ¿no? Así que bueno, un poco ese es como el aporte. Ahí María plantea muy interesante la PES y charlado así como lo presenta la profe, es más comprensible. Vamos, bueno, muy bien. Igual lean Matus, que es más ameno. Es complejo y más son complejos los gráficos de Matus, pero bueno, ahí ustedes traten de no ir tanto a los gráficos y tratar de comprender, bueno, lo que va desarrollando, y supongo que los prácticos también van a avanzar mucho más y van a poder comprender en base a los ejemplos que traigan mucho más toda la propuesta. Bueno, estamos, ¿no? Estamos, ¿no? Siendo las 17:24. Bueno. Betty, acordate de... Sí. Ah, es cierto, sí. Tenemos que dar un aviso. En la mayoría de las comisiones de prácticos estamos haciendo las devoluciones de los trabajos prácticos, del trabajo práctico 1, perdón, a través de la tarea, a través del aula web, pero a través de la opción tareas, por lo cual es la primera vez que lo estamos usando para hacer la devolución, así que queremos saber si están notificados y les llegó la devolución. Cualquier cosa, si eso no sucede, nos lo avisan. A mí me llegó, perfecto. Vamos, Belén, bien que te llegó entonces, buenísimo. Pero bueno, cualquier cosa, si no les llega, nos mandan un mail a través del aula web para ver. Nos estamos descubriendo eso y está bueno, así que nada, queremos estar también tranquilas que les llega la devolución. Llegó perfecto, parece eso. Profe, quiero decir una cosa, que lo digo por acá a mi profesora de práctico que la estoy viendo, Agustina Gubia, porque le mandé un mail, pero no obtuve una respuesta, que es que no pude participar de la actividad. Bárbaro. Llegaron. Listo. Bueno, y la clase que viene, el encuentro que viene, vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con momentos de la planificación y con explicación situacional, así que, bueno, ahí tienen en el cronograma lo que tienen para leer. Sí, también que va muy de la mano de la tarea sincrónica de hoy, más la tarea de lectura para nuestro espacio sincrónico. Todo tiene que ver con todo, dijo Matus. Si no lo dijo. Dijo Matus con sus anteojos violetas. A esta altura del módulo todo lo va a decir Matus. Deja de grabar, ve. Bien.